esta sesión y tratar de tocar todos los temas que más les sean de su interés, ¿no? Como les comenté, hoy es el módulo de gestión de calidad y sí me gustaría tangibilizar un poco cuál es la expectativa que tienen ustedes con este tema para enfocarme en ello, ¿sí? Sí les pido que accedan al enlace con sus correos. Si tienen alguna dificultad, solo me comentan rápidamente. Y en breve Ricardo va a proyectar para ver los principales temas que les gustaría que toquemos hoy respecto a ese módulo. ¿Todo bien, Ricardo? ¿Todo bien con eso? Esperando las respuestas de los participantes. A ver, ya estoy en la página. Buenazo. Alex, si les pido, Alex, Alexander, Carlos, Cristian, Eric, Juliana, Grecia, Wendy, Gustavo, Héctor, que puedan acceder al enlace, por favor, y ponerme un poquito de las expectativas que tienen hoy con esta sesión. Bien, ingeniero. ¿Sí tenemos algo? Algunas respuestas que nos están compartiendo los usuarios nos dicen, quieren aprender cómo se mide la calidad en las líneas de producción. Perfecto. También menciona en la capacidad del proceso. Muy bien. Sobre cómo funciona la gestión de calidad para mejorar la satisfacción del cliente. Perfecto, entonces nos enfocamos en eso. No hay ningún problema. Dice también, ¿qué se necesita para una buena gestión de calidad? Muy buenas preguntas. Buenas. Justo lo que vamos a tocar hoy entonces. Muy bien, entonces me voy a enfocar en esos 3 puntos, cómo gestionar calidad, qué se necesita, qué métricas de repente vamos a utilizar. ¿Ok? Entonces, justo para ver sistemas de calidad, entonces creo que sí estoy súper atinado con enfatizar en el segundo punto y bueno, ver los complementos del sistema como tal y las auditorías. Antes de arrancar, quiero que sí conecten y aterricen la estructura mental de la sesión, ¿ok? Hoy quiero que, como estamos hablando de calidad, siempre cuando hablamos de calidad, siempre llévense esto, si no hay estándar, no hay mejoras. Entonces, la primera pregunta que vamos a hablar y cuando compartamos casos con ustedes va a ser si es que el problema con el cual están lidiando cuenta con estándar o no cuenta con estándar. ¿Qué es un estándar? Es un espacio que delimita básicamente cuáles son los márgenes en el cual un proceso, un producto o un servicio, en este caso que está enfocado a plantas, más que todo productos, deben de manejarse en un rango aceptable para el cliente. ¿Ok? Un sistema de gestión de calidad está conformado la norma internacional mucho más grande respecto a normalización. Es la ISO 9001, seguramente la han escuchado. Vamos a tocar un poco a nivel macro en qué consiste. Entonces, está conformado por 4 cosas. ¿Ok? Lo primero son definiendo políticas, agarrando bien los procesos, estructurando también e integrando los procedimientos y finalmente dejando responsabilidades claras. Como ustedes saben, siempre hay la gente que está de la producción, en calidad, en seguridad, en mantenimiento, proyectos, innovación, comercial, marketing y otras áreas más. Entonces es importante tener responsabilidades claras para no duplicar nada y ser súper efectivos en lo que hagamos. ¿Qué contrae con esto? Satisfacción del consumidor, que finalmente se conlleva en rentabilidad. Bien, entonces la importancia de tener un sistema de gestión de calidad
tiene dos cosas súper importantes: satisfacción de consumidor, o sea, enfoque a la voz del cliente, lo que mencionamos en la sesión anterior, y al mismo tiempo traducido en el P&L en rentabilidad, en el estado de pérdidas y ganancias, en rentabilidad, que es lo que busca una empresa o una corporación. ¿Cuáles son los tipos de sistema de gestión de calidad? La primera tenemos la ISO 9001 que les he mencionado, con lo que hemos abierto, es la más tradicional. La segunda es Six Sigma, que es también un sistema de gestión de calidad, que lo empezó a usar primero Motorola. ¿Ok? Luego tenemos el HACCP. Recuerdo que en la sesión de hace unos días, una de sus compañeras, me parece que fue Grecia, que nos comentó qué cosas tenemos que hacer para definir un proceso, qué controlar. Nos habló de HACCP, POES, POE, ¿no? Entonces, definitivamente HACCP es también un sistema de gestión de calidad. Si bien eso está enfocado en la prevención de riesgos y puntos críticos de control, también se cuenta como eso. Lean Manufacturing también es algo que está enfocado a hacer lo mismo, ¿ok? Pero son estilos diferentes. TQM, que es algo que mide calidad total, también hace lo mismo. Y más adelante vamos a romper esto ya, ¿en qué consta? Me voy a enfocar en los más tradicionales, que es la ISO 9001 y en Six Sigma. Naturalmente, ¿por qué queremos un sistema de gestión de calidad? Porque efectivamente trae reputación de marca, ¿ok? Nadie lo hace porque simplemente se le ocurrió o está de moda. Hay un propósito, ¿ok? Siempre enfóquese en para qué hacemos las cosas. Lo segundo es en la retención de clientes. Cliente satisfecho, rentabilidad asegurada, y obviamente los vas a tener contigo todo el tiempo a perpetuidad. Finalmente, sostenibilidad empresarial, porque lo que es bueno hoy, mañana y pasado se va a mantener. Si tenemos estándares bien definidos, políticas, procedimientos y responsabilidades claras, esto se va a mantener en el tiempo. O por lo menos trata de mantener en el tiempo y ser suficientemente robusto y blindado ante las variaciones del mercado o las variaciones internas del proceso. Conformidad y ventaja competitiva. Recuerden a Porter cuando hablaba de ventaja competitiva, qué cosas lo hacen únicos como empresa o como corporación en medio de todo el tema comercial, ¿ok? Finalmente, compromiso del personal, porque al definir responsabilidades, la gente sabe para qué está en el puesto, ¿ok? Desde la persona que coloca packs hasta el gerente que tenga que manejar la unidad de negocio más importante de la compañía. Finalmente, todo esto es un viaje a la excelencia, ¿ok? Vamos a enfocarnos en los dos primeros. Como les dije, quiero tocarlo a nivel macro y en base a lo que ustedes han pedido en el Mentimeter, me voy a enfocar en ver qué cosa, cómo se hace, cómo se maneja esto. Vale, la ISO se compone de dos cosas. Primero vamos a ver los principios y luego vamos a ver la estructura de cómo implementarlas, ¿ok? Los principios son 7, como notan en la primera imagen. Se los he dejado también en la presentación para que vean el detalle. Entonces, lo primero es definitivamente el enfoque al cliente. Sin eso, si no arrancamos de eso, estamos perdidos. ¿Ok? Lo segundo es el liderazgo. Esto se refiere al nivel de responsabilidad y al, al quién es el dueño del proceso en el cual se está tomando un área, un proceso macro o un microproceso. ¿Okay? El compromiso con las personas, que también les he mencionado, el enfoque en procesos, que definitivamente tenemos que verlo como algo integrado, y más adelante vamos a ver qué es un proceso, qué tipos de procesos existen y cómo los podemos levantar también. Porque no podemos hablar de un sistema de gestión de calidad si primero no entendemos qué es un proceso, y sobre eso vamos a co-crear lo demás, juntos, ¿me parece? Finalmente hay el tema de mejoras, decisiones que evidencien analítica. Las decisiones no pueden ser simplemente el foquito de alguien que se le ocurrió, tiene que haber una estructura, un método científico por detrás que soporte esta decisión en base a análisis, a causas y a contramedidas. Y finalmente la gestión de las relaciones de los stakeholders, ¿no? En todo en el core del negocio, a nivel soporte y a nivel macro. Como estructuras, tenemos, como les mencioné inicialmente, políticas de calidad y objetivos, un manual de calidad. No los quiero aburrir mucho con esto. Honestamente, la parte más divertida viene hacia adelante.
Finalmente, los procedimientos que ya les mencioné, instructivos de trabajo, que es una forma de cómo poner a detalle tareas muy específicas que no pueden ser simplemente transferibles, ¿ok? Debe estar documentado en algo. Formularios, planes de calidad, especificaciones. Si no generamos especificaciones o límites o estándares, no vamos a saber si estamos bien o estamos mal. Documentos externos y demás, ¿ok? ¿Tienen alguna pregunta respecto a la ISO? Me confirman, si no, continúo avanzando para llegar a la parte del control de proceso, medición de calidad y capacidad. Los escucho, por favor, si tienen alguna consulta. Vale, está claro entonces. Seguimos. Six Sigma, estamos hablando de metodología, ¿ok? Y herramientas. La metodología más grande, creo que se los comenté en el webinar, los que me acompañaron, si no en la sesión uno, es cómo trabaja Six Sigma. Y como les dije, ellos buscan reducir la variabilidad. Como vimos en la sesión anterior, la variabilidad no solamente viene del resultado, del efecto, sino pueden venir de las causas o de las fuentes, que pueden ser materiales, métodos, máquinas o en algunos casos mano de obra, ¿no? Entonces, esta metodología en qué se enfoca en agarrar 5 pasos y hacer un ciclo de mejora estructurado. ¿Qué es lo que primero es definir bien un problema? Recuerdo que conversaba con uno de sus compañeros del sector construcción que me hablaba de un problema logístico y justo le decía eso, o sea, arranca primero definiendo bien el problema y en base a eso vas a hacer visible, hacer mediciones. Si se dan cuenta, lo que le estaba diciendo, estaba hablándole sobre el ciclo de IMAKE, que es lo que tenemos acá. La etapa de medición para cuantificar el problema, conocerlo y hacerlo visible. Finalmente, hacer el análisis. ¿Qué cosa vamos a usar acá en el análisis? Lo vamos a ver hacia adelante. Cada una de estas puede usar herramientas. Finalmente tenemos la parte de implementación, desarrollo de contramedidas e implementación de estas mejoras que puedan sostener un ciclo de mejora, ¿ok? Y finalmente el control. Lo que hace el control básicamente es mantener la solución. Sin embargo, como les mencioné en un comienzo, lo que decía Taichi Ono, sin estándar no hay mejora. ¿Qué significa? Que si hoy esta rueda va a un ciclo de mejora y logra subir y logra ir a un punto más alto, si yo saco la mano, ¿qué va a pasar? Se va a caer, retrocede. Entonces, la única forma de hacer que este ciclo de mejora se mantenga, ¿qué cosa creen que es? Lo que hablamos al comienzo. Lo que decía Taichi Ono, básicamente es crear estándares. Entonces, el estándar lo que va a hacer es que una vez que haga el ciclo de mejora, sea como una cuña o un taco, que lo que va a hacer es cancelar o de mantener y sostener esta mejora que implementemos. ¿Qué tipos de herramientas podemos hacer? Podemos usar la espina de pescado, diagrama de Chicago, que se enfoca en las 6 M's. Honestamente, yo en este punto, lo que más he usado en mi experiencia son 4 M's. Me enfoco más en materiales, métodos, mano de obra y lo que son máquinas. La parte de ambiente y medición, no para este caso, sí para trabajar problemas de analítica más avanzada, como hacer un análisis MSA, o sea, ver el sistema de medición, pero eso estamos hablando de unos belts más avanzados. Para arrancar problemas como estos e empezar a rodar y vivir y respirar Six Sigma, no necesitas por ahora. ¿Qué más? Tenemos Pareto, ¿ok? ¿Dónde usamos Pareto? Definitivamente sale de la segunda fase, ¿no? De la fase de medición, de la M. Entonces, ahí es donde usamos el 80-20. Como ustedes saben, el 20% del esfuerzo debe traducirse en el 80% del beneficio del resultado, ya sea para un beneficio o eliminar algún problema. Finalmente tenemos un histograma o curva de normalidad. Es una forma de tener también cómo está graficado un proceso. Y vamos a ver qué es un proceso más adelante, así que no se desesperen por ahora. Y lo segundo es una gráfica de control. Esta es la herramienta más potente y si me preguntaban qué puedo utilizar para controlar un proceso, es este cuadrito que está a la derecha inferior, ¿vale? Si no tienen alguna consulta, me avisan y paso a ver lo que es un proceso y empezar a romper el tema de capacidades y control estadístico de proceso. Bien, para empezar, el control estadístico de proceso debemos
inicialmente entender qué es un proceso. Lo hemos hablado en la sesión anterior y también en el webinar, pero visto a nivel estadístico, yo les hablé de entradas y salidas, ¿cierto? Entonces las entradas las vamos a denominar como X, ¿ok? Variables independientes, ¿ok? Y las salidas las vamos a llamar como las is, que es una variable dependiente. Naturalmente, ¿esto que busca? Identificar y medir entradas y salidas críticas. Entradas hay una barbaridad y salidas también. Sin embargo, el enfoque del control estadístico de proceso se va a atacar aquellos factores que son críticos para la calidad o también denominados CTQs, que más adelante lo vamos a ver. ¿El objetivo cuál es? Que estas entradas críticas probablemente, estadísticamente y a nivel probabilístico, sean causales de las salidas críticas o efectos. Como les dije en la sesión anterior, los efectos solamente es el resultado, es el síntoma, ¿ok? ¿Usted por qué tiene gripe? Bueno, ¿o por qué tiene fiebre? Bueno, comí un alimento que no estuvo refrigerado y está en descomposición. Entonces, la causa realmente va más allá, ¿no? O sea, no es el efecto, no es el síntoma, sino es algo previo a ello. ¿Qué más? Como les dije, las salidas o las variables Y va a estar en función a cada variable de entrada, que puede ser material, puede ser el peso de una línea de producción, puede ser la altura de una mesa, el grosor o espesor del polo, ¿me entienden? Entonces, hay muchas cosas que se puedan hacer, es infinito. Entonces, tomando como un ejemplo práctico, si X es tiempo de ciclo, ¿ok? ¿Cuál sería la Y? O sea, entregas a tiempo. ¿Qué significa? Hoy ustedes pueden medir, normalmente las empresas cometen un gran error, ¿no? O sea, siempre colocan las métricas únicamente en las Ys y dicen, voy a medir las entregas a tiempo de mi planta o el cumplimiento del programa de mi planta o de mi línea, ¿ok? Pero ese es un resultado, es un efecto. El control estadístico de proceso es potente siempre y cuando no está mal que midan la salida, ¿de acuerdo? Pero lo fundamental es medir las entradas que son las causales. ¿Cómo yo aseguro que mis entregas a tiempo realmente sean 100% o más del 98%? Me aseguro en que mis tiempos de ciclo cumplan con el objetivo definido. Si estas están dentro del objetivo, en consecuencia, en efecto, voy a lograr el resultado. Cantidad de azúcar, si yo controlo la cantidad de azúcar en la fórmula, en la receta del material para elaborar la gaseosa o el alimento, voy a saber cuál es el sabor dulce que voy a necesitar en el efecto final. Entonces, sí es importante que lo entiendan, ¿no? Ejemplo, quieren perder 5 kilos de peso, porque ¿y qué cosa van a medir? Pueden medir diferentes X, pueden medir simplemente cuántas horas estoy entrenando a la semana, o simplemente cuáles son las calorías que estoy ingiriendo al día. Entonces, siempre midan la causal, incluso en sus propias vidas. No midan los efectos, sino las causas si ustedes controlan las causas, van a controlar con mayor probabilidad estadística los resultados. Los tipos de proceso, definitivamente, bueno, puede ser en forma de mapa de proceso, en modo CIPOC o en modo cross-functional. Un mapa de proceso PMAP básicamente lo que hace es ver toda la cadena, ¿no? O sea, imagínense, están viendo desde el 10º piso el proceso, luego lo miran desde el piso 5, luego desde el primer piso y luego ponen los ojos en el piso, literalmente. Es lo que hace, ver lo macro a nivel proceso empalmado y simplemente los subprocesos adicionales. Eso es importante que lo entiendan para que cómo se enfoquen, porque todo lo que tienen que hacer, como vimos, es trabajar en pilotos, pero a nivel proceso tienen que comprender de dónde viene y qué va a impactar, ¿de acuerdo? El CIPOC es una herramienta que también ayuda a entender procesos y las siglas básicamente son proveedores, entradas, el proceso per se, salidas y naturalmente los clientes. En mi experiencia no he utilizado tanto el CIPOC, he usado más el IPO, o sea, las tres ejes del medio. Defino entradas, defino proceso y defino salidas. Y sobre ello me pongo a ver cuáles son las variables X como entradas
cuáles son las variables del proceso que normalmente se mide en una industria, y finalmente cuáles son las salidas, ¿no? A modo de ejemplo, vamos a pensar que el resultado del proceso es crear, no lo sé, un queque que tenga, un panetón que tenga 1 kilo de peso, ¿de acuerdo? Esa es una de las variables yes. Yo durante el proceso que mido la cantidad de insumos que se agrega, la cantidad de harina, la cantidad de azúcar, agrego el tiempo y la temperatura de horneado, pero como entrada yo puedo asegurar la cantidad de harina y de azúcar que le puedan agregar a esta masa, puedo controlar y medir los alergenos o la microbiología de estos compuestos para que el producto salga en buena calidad, pero de esta forma controlo mejor el resultado, ¿de acuerdo? Y un mapa cross-funcional o un diagrama de canales, como eso sí es algo súper cool porque definitivamente les permite entender a nivel de roles en la columna, en la primera columna, básicamente lo que van a ver es roles y cómo la responsabilidad se va trasladando y les permite también ver cargas, si se dan cuenta, la carga que tiene cada una de los flujos de los canales. Imagínense que es una piscina, ¿de acuerdo? Entonces se dan cuenta quién tiene más carga, quién toma más decisiones complejas y en base a eso les puede retar también a reestructurar un proceso. ¿Vale? Con esto ya podemos estar listos para ver qué cosa es lo que es capacidad de control estadístico de proceso. Pero antes de esto es bueno entender pues del cliente. Como les comenté, esto no camina solo. Tiene un propósito que es satisfacción del cliente. Y para tener satisfacción del cliente, no debemos solamente hacer lo que, ok, se ha hecho hace años por legacy, por herencia, sino es entender qué es lo que el cliente quiere realmente, ¿de acuerdo? Entonces, lo primero es clientes inseguros. Si existen clientes inseguros, lo que quieren o dan requerimientos conflictivos, esa es la primera pregunta. Y en verdad no es cierto. Lo que se recomienda es usar métodos con mayor entendimiento sobre las necesidades del cliente, que básicamente son requerimientos. ¿Qué es lo que usted espera por pagar por una zapatilla? ¿Okay? Que esté bien cosida, que esté bien pegada a las suelas y que le dure el tiempo de vida que se ha definido para esa zapatilla, ¿de acuerdo? Estas métricas finalmente deben ser traducidas o transcritas en requerimientos para ser medidos y finalmente recién acá, una vez que entendemos la voz del cliente y cuáles son sus requerimientos, recién podemos pensar en capacidad de proceso, capacidad de producto, ¿de acuerdo? Y tal vez, ojalá y con suerte, hacer control estadístico de proceso, porque tenemos que tener gente muy entrenada para hacer estas cosas. ¿Cómo podemos, antes de llegar a ese punto, qué tenemos que hacer? ¿Qué herramientas podemos usar? Son las que les muestro en el cuadro en amarillo, modelo de Kano, árbol de necesidades, y vamos a romper esta caja amarilla, ¿de acuerdo? Para que sepan cómo poder captar la voz del cliente. El más conocido es el modelo de Kano, ¿de acuerdo? Que se creó como en el año 70 por un señor apellidado Kano, naturalmente. Esto lo que hace es cruzar nivel de desempeño eh, y nivel de satisfacción, ¿de acuerdo? Lo miden en niveles alto-bajo en la vertical y en la horizontal de la misma forma. ¿Qué es lo que buscamos? Como les dije, satisfacción del cliente. ¿Cómo traducimos que estas características de rendimiento finalmente lo tengan en contexto al cliente? Entonces tenemos dos zonas. Aquellas con satisfacción alta y nivel de desempeño bajo es una zona de deleite o características inesperadas, ¿de acuerdo? Y hay una zona de insatisfacción en donde obviamente la insatisfacción es baja y el nivel de desempeño es alto. Bueno, acá hay insatisfacción, pero hay características básicas. ¿Qué significa esto? En ninguno de los casos el producto es malo, solamente que tiene grados de desempeño y grados de satisfacción. Pero es importante entender dónde están ustedes ubicados. ¿Qué herramienta pueden usar? Para esto es el modelo de Kano. Y una forma es, a modo de ejemplo, por ejemplo, Valentín Ortega, de Operaciones Logísticas de Golfo, llevó a cabo una encuesta entre 237 clientes. Usó esto para entender qué es lo que realmente quería. Entonces, ¿qué es lo que hace esto? Lo primero que hace es tomar las necesidades potenciales que se definen para un producto, como puede ser entregas a tiempo, pedidos completos, entre otras, descuentos por cliente, que es lo que ellos buscan,
acuerdo? ¿Cuáles son sus necesidades reales? Y finalmente, ellos te dan una calificación. Si es neutral, lo mueve. Esto es lo que tú crees, ¿ok? La primera columna, lo que tú crees que el cliente quiere. La segunda es lo que realmente, eh, es si el servicio cuenta con eso o el producto puede contar con esto. Y el tercero es el nivel de satisfacción si el producto y o servicio no tiene esta característica. ¿Cómo se sentiría el cliente? Entonces, la combinación de cada una de estas genera identificar un tipo de necesidad. Entonces, ¿ustedes dónde creen que se van a enfocar? Obviamente, dependiendo de la estrategia, aquellas necesidades que son de desempeño, otras que son de deleite, recuerden el cuadro, el eje, y las necesidades básicas, que son cosas que, bueno, como que, ok, puede ser muy bueno en eso, pero a mí no me mueve, o sea, lo puedes quitar si gustas, ¿me entienden? Básicamente eso. Lo segundo es el árbol de necesidades. Esto es súper importante. Les hablaba yo sobre críticos para la calidad o cómo se traduce la voz del cliente en un proceso. Ejemplo, si usted lanza una web, una necesidad podría ser, debe ser accesible en un smartphone. ¿Ok? ¿Qué significa? Que realmente lo que nosotros querramos lanzar como producto o servicio, en este caso una web o una papa confitada o lo que sea, debe estar cruzada con la necesidad que el cliente requiera para el uso propio de esto, ¿de acuerdo? Lo que hace el árbol de necesidades en este caso es cruzar básicamente la necesidad, cruzar los impulsores y finalmente los requerimientos. Vamos a ver un ejemplo más adelante para que lo entiendan mejor. En este caso, en un caso hipotético, la necesidad es que la excelente calidad del servicio y o producto, ¿ok? ¿Cuáles serían los impulsores? ¿Qué impulsan que haya un excelente servicio de calidad? El tiempo de espera, que las personas sean amables y finalmente que las políticas de devolución sean amigables, ¿ok? ¿Cuáles serían los requerimientos en base a estos impulsores? De la primera, que el 90% de los clientes satisfechos con el tiempo de espera. Todas las demás se contestan en menos de 20 segundos en el caso de un servicio, que es el ejemplo. En el caso del personal amable, que todos los clientes son saludados en los primeros 30 segundos al entrar, ¿no? Y así, entre otros casos. Esto lo pueden llevar también a un producto y poder entender realmente qué es lo que el cliente está dispuesto a valorar más. Aquello en el cual el cliente está dispuesto, el que valora más y lo satisface más, es ahí donde ustedes tienen que enfocarse a hacer control estadístico de proceso, capacidad de proceso, e incluso saber que con eso ustedes pueden elevar el precio de venta de este bien, ¿no? O de este producto. La segunda es una herramienta un poquito más avanzada, pero igual se los quería mostrar, se los estoy dejando en la PPT para que la puedan revisar más adelante. Es la casa de calidad o la QFD. Lo que hace esto, naturalmente, bueno, fue implementada por este señor Acao y fue usada por primera vez en la empresa Xerox y la empresa Ford de carros. ¿Qué es lo que hace esto? Básicamente, traduce los requisitos del cliente, síganme en esta parte, por favor, en el lado izquierdo. Lo segundo, hace que el área de marketing, obviamente, traduzca esto, vea los requisitos técnicos, ¿ok? Luego de esto, estos requisitos técnicos sean pasados al área de producto, el área de desarrollo, por eso que es un área de diseño de productos y otras cosas, un área de I+D, por ejemplo, una empresa de manufactura. Finalmente, estos requisitos pasen a un área de manufactura, o sea, en este caso, ustedes como líderes de operaciones, y esto se ha traducido como requisitos de proceso y o especificaciones, ¿de acuerdo? Esto en el proceso debe ser traducido para gestionar calidad a nivel de controles del proceso. Y sobre estos controles del proceso, recién pueden pensar en definir cuáles son aquellos controles de proceso que son críticos y sobre esos críticos hacer SPC, que es control estadístico de proceso. La QFD es algo compleja, pero le he dejado un poco el modelo. No es mi objetivo que la rompan en esta herramienta en este momento, pero sí es importante que la conozcan, ¿no?
Ustedes al certificarse de este programa deben de conocer las herramientas, no ser expertos, pero sí tener noción para cuando se topen con un reto, sepan que pueden acceder a una herramienta potente también. La casa de calidad, la QFD, lo que hace es traduce requerimientos del cliente con requerimientos técnicos, ¿ok? Finalmente van a una matriz de relación para ver cómo están dadas. Finalmente tenemos un grado de importancia valorizado por el área de calidad también. Finalmente, esto viaja a nivel de competencia. Supongamos que son productores de panetones, no solamente se van a comparar ustedes como la panadería Carlitos, sino se comparan contra las demás competencias, ¿no? No sé, San Antonio, Onofrio y otras empresas más. Luego van a ver también la competencia a nivel técnico, ¿de acuerdo? Y cómo se comportan respecto al grado de importancia. Es decir, la competencia respecto a esos requerimientos técnicos, en base al grado de importancia, cómo están ubicados también. No solamente en base al requerimiento del cliente, sino también en base al grado de importancia. Y finalmente, se correlacionan y esto es lo que nos da la guía para empezar a crear estándares, a trabajar estadística de control estadístico de proceso o incluso otras, ¿no? Y en este lado les he dejado un ejemplo en donde se correlaciona lo que les acabo de mencionar hace un momento, ¿vale? En este caso, se está hablando de un producto, de un servicio. Miren, los requerimientos que piden para este caso es granulometría, peso del empaque, uniformidad del color, ¿no? Estos se cruzan con unos requerimientos técnicos, con una ponderación de la evaluación técnica que tenemos acá, y lo que pueden notar en este punto es que lo que más valoran, si se dan cuenta, el número 129 habla del proceso ágil y confiable, ¿ok? Y esto ya también los lleva a ver cuál es su posición respecto a la competencia, qué estrategias aplicar, cómo hago para que el proceso se mantenga y se sostenga siendo ágil y confiable, ¿de acuerdo? Control estadístico de proceso, yo lo conozco más como SPICI porque es como se maneja en Minitab, ahora lo vamos a ver. La importancia del control estadístico de proceso es distinguir causas comunes de causas especiales, ¿de acuerdo? Y vamos a entrar un toque a la plenaria, me gustaría escucharlos. ¿Qué saben de esto? ¿Qué han escuchado? Hola Gustavo, ¿estás ahí? ¿Me puedes comentar un poquito si has escuchado el tema de causas comunes y especiales en algún momento, en algún libro, o en algún lado, alguna práctica que hayas tenido o algún trabajo? Si hay otra persona también puede comentar, ¿verdad? No hay problema. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. No he escuchado de esos términos. Vale, vale, te entiendo. Javier Fernando González, Osmeri, Renzo, algo que hayan escuchado sobre ese término. Dale, 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 Alex. En realidad no, es la primera vez que logro escuchar de ese término. No tenía conocimiento que había un aplicativo donde podía también generar de esa forma. Ok, ok. Entonces, continuamos. Buenazo. Gracias por igual su honestidad. Entonces, vamos a ver. Cuando hablamos de control estadístico de proceso, es importante que ustedes, perdón, ¿alguien levantó la mano? En el chat. A ver. Carlos Cancho dice, causas comunes son las variaciones que pasa con frecuencia. Perfecto. Así es. Es lo esperado. Emocionalmente, ustedes todos los días están tope así súper motivados
o hay días que están neutrales, otros días, ¿no? Diferente. Hola Dime, Luis. Luis. buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo vas? Las causas comunes también las relacionas con la tabla IPC, ¿verdad? Eh, ¿O no? se podrían, pero desde el enfoque de proceso, la definición está más cercana a lo que Carlos Canchos acaba de mencionar, ¿no? O sea, las causas comunes normalmente eh, son causales, valga la redundancia, de cosas que yo espero que el proceso varíe, normalmente. O sea, una variación de este tipo, ¿no? No sé cómo llamarlo. Pero dime, las causas Sí, comunes ya las voy a tener definidas y por lo tanto yo tengo que tabularlas y darles un valor para tener, sí, digamos, en mi evaluación diaria o quién me va a relevar en el tema, en el proceso productivo, decirle, mira, continuamente tenemos esta causa. Un ejemplo, te hablo de café. Las fajas están todo un tiempo, se le hace mantenimiento y el software de elevación de las pailas o de los ganchos siempre ujú, se paralizan cada 3 horas, 3 horas, 3 horas. Ya es continuo. Llamas a tu operador o tu importador de la máquina y te va a decir, oye, pero ya te la revisé hace una semana, un mes y persiste con eso. Entonces como que ya le das un valor, porque al final va a ser ya, digamos, una tabla para riesgo, ¿sí? En cualquier momento puede suceder algo inesperado. exacto. Perfecto. Entonces, vamos a usar justo la experiencia que nos has comentado tú, Luis. Me parece excelente tu participación. Y también gracias, Carlos, por eso, y también José Daniel Marcos. Lo importante en esto es entender que las causas comunes son cosas que pasan todo el tiempo, como acaba de decir su compañero, ¿de acuerdo? Y no necesariamente una causa especial lo que hace es algo puntual. No sé si han escuchado, no, es así algo específico, algo puntual, el operador no inspeccionó, se olvidó engrasar la faja y por eso pasó. Ok, una vez cada 6 meses. ¿Se acuerdan que hablamos de ocurrencia en la sesión pasada? La ocurrencia es una vez cada 3 meses, 6 meses, no es tan frecuente, pero un problema como el que mencionó su compañero sí puede tener una envergadura mucho mayor, ¿no? Estamos hablando de, pucha, me pasa 3 veces a la semana, me impacta 15 o 20% de las pérdidas de los OEEs o las pérdidas de la eficiencia. Entonces, lo importante es identificarlas. ¿Para No, Y qué? Vamos a ver. aparte, y aparte de eso, que estas causas al final paralizas operación y eso es Así es, costos hora, costo de lo profesional, o sea, todo un globo que tú así es, contabilizas al final y dices, mira, mensual me estoy gastando tanto de dinero cuando me convendría tener una marca X que es más eficiente y me la recomiendan a tener esta que ya me viene un mecánico, me viene algo y sigo en lo mismo, ¿sí? así es, exacto. Entonces, como dijo Luis, nadie quiere que tener sus líneas y sus plantas detenidas. Nadie. Es horroroso. Incluso si ustedes tienen su propia planta, su empresa, no van a creer que el proceso esté detenido porque hay costos que van corriendo, ¿sí? Entonces, es importante que vamos a usar esta herramienta potente para identificar causas comunes, eso que es crónico, un problema crónico que pasa todo el tiempo y que les impacta tanto de las causas especiales o variaciones que son, bueno, algo específico. ¿Cómo se van a identificar esto en un gráfico de control? Lo que hace el gráfico de control es delimitar, que primero ve una línea de tendencia central y luego coloca límites de control, de proceso. Una cosa es el límite de especificación, que puede ser de este tamaño, ¿ok? Oye, el cliente no le va a molestar que yo le venda 1 kilo de panetón con 5 gramos hasta 1 kilo de panetón con 30 gramos. La norma no me genera un problema. Pero el límite de control del proceso, porque por eso hacemos control estadístico de proceso, ¿dónde creen que va a estar? ¿Acá, más arriba, abierto o más centrado? Naturalmente, Una consulta, cuando sí, los municipios hacen control de pesos en las balanzas de mercado, casi sí, es algo similar a esto, ¿verdad? Lo que estás mencionando. así es, Es un exacto, grave problema. exactamente, exactamente. Entonces, justamente, gracias por la intervención.
Entonces, si el límite, la especificación, la norma, lo que está no sé, en el decreto supremo es así, ustedes como para proteger su proceso y blindarse, ¿qué van a hacer? Poner límites de control de esta forma, para que cuando venga la municipalidad y haga una revisión o algún organismo regulador, tengan el proceso controlado y no tengan multas, no manchen la imagen de la compañía y todo eso. Entonces, lo importante es saber que ese es el rango de aceptación o el rango de dispersión donde ustedes esperan que el proceso esté manejado. Más adelante vamos a ver cuándo es bueno, cuándo malo, y hay otros términos como capacidad de proceso, CP, CPK, ¿de acuerdo? Entonces, si ustedes están fuera de este límite de control, o sea, por acá, o sea, en la zona roja exactamente, miren mi pantalla, por favor, por arriba, es debido a causas anormales, ¿de acuerdo? En ambos casos. Todo lo que no es normal, que es anormal, ¿cierto? Parece cómico, pero es así. Entonces, ¿qué es lo que se buscan? Dos cosas. Lo primero es estabilidad. Si no se detectan estas causas especiales, tal como puede ser algo muy específico, el proceso se considera estable. ¿Por qué? Porque todo está en variación natural, variación normal. Esto desde esta vista con esta data, ¿de acuerdo? Y lo segundo es evaluar la normalidad. Lo que hace evaluar la normalidad es transformarlo y sacar una probabilidad de ocurrencia de cada uno de los datos que ven en este lado izquierdo. Y finalmente se traduce en una línea proyectada. No se compliquen por cómo se hace. Ustedes como líderes, como futuros gerentes, lo que van a hacer básicamente es interpretar estos cuadros. No necesitan saber la estadística porque ahora existen programas, bueno, no ahora, hace 15, 20 años existen programas que hacen ese control estadístico de proceso y han salido nuevas versiones que lo hacen de forma automática, ¿de acuerdo? El programa se llama Minitab, por si acaso. Están en la versión 17.4, 17.5 creo ahorita. Ya, yo en esta computadora no tengo el Minitab, lo tengo en la de la oficina, pero si no les daría un pantallazo, ¿ya? Entonces, importante entender los elementos que existen en esta gráfica de control. Lo que está arriba, límite superior de control, lo que está abajo, inferior, línea de tendencia central o la línea central. Los datos que vemos acá son datos del proceso, ¿no? Pueden ser promedios, pueden ser individuales, de diferentes formas. Vamos a ver que va a depender mucho del tipo de dato que estamos tomando, ¿no? Datos continuos, datos discontinuos y eso. Entonces, ¿qué más? Entonces, ¿qué es lo que va a ver esto? Esta gráfica de control es identificar esos puntos rojos, puntos fuera de los límites, ¿de acuerdo? Y sobre eso es donde se va a centrar. Entonces, resumen. Causas comunes es la variabilidad aleatoria. ¿Qué significa? Que sí está dentro del control estadístico. ¿Qué significa? Que están solamente los puntitos verdes, negros de acá. Causas especiales, ajá, algo está pasando. Variabilidad imputable se denomina. No está en control estadístico. Vamos a ver cuándo sí está y cuándo no está. No necesariamente porque haya un punto acá afuera se considera que está mal, ¿de acuerdo? Vamos a ver más adelante qué significa eso. Antes de pasar a ver capacidad de proceso y demás, creo que diferencien qué tipos de datos manejamos y cuál es la selección del gráfico a utilizar. Se los he puesto acá para que tengan contenido y sepan cómo guiarse, ¿de acuerdo? Porque como les dije, el programa de Minitab lo que hace es te orienta y te sugiere qué herramientas o qué gráficas utilizar con esto. Pero ustedes, como les dije, como futuros líderes, tienen que entender y saber interpretar. Esto debe ser un lenguaje común para ustedes. Respecto al tipo de dato, unos son de atributos y otros son variables. Unos son medibles y otros son más, de alguna forma, de clasificación, ¿no? Por los variables, lo que normalmente hacemos es tomar la muestras de 1, muestras pequeñas, menos de 10 unidades, o muestras grandes de mayores de 10 unidades. Dependiendo del tamaño de la muestra, porque recuerden que hay muestras que son destructivas y otras que simplemente, ok, las regresas a la línea, ¿no? Dependiendo de eso van a elegir los gráficos. Con esto pueden elegir este tipo de gráficos que tienen estas denominaciones, IMR, XR, XS, con la finalidad de ver que lo que estén analizando tenga una distribución normal. Para eso se hace una prueba de normalidad, así que no se compliquen ahorita,
Y lo segundo son los defectos por unidad y las partes defectuosas. ¿Qué significa defectos por unidad? Yo puedo tener... Una consulta, Sí, sí, dale, cuando dale. tienes, ¿cómo mides el ingreso de energía discontinua en proceso? Eh, Te comento algo, yo he trabajado en su momento para algunas empresas, digamos, y tiene un costo el arranque de la maquila y el proceso, en el caso de Mango, pero Ujú. mayormente los ingresos de voltaje a las fajas, a toda la planta de proceso, no es continuo, entonces disminuyes inclusive hasta la velocidad. ¿También lo consideras dentro de los datos de selección y productividad que estás mencionando Por o en qué supuesto, momento lo puedes evaluar? por supuesto. Mira, justamente para entender eso, tú puedes decir, oye, ¿qué es poco, qué es mucho? Primero tenemos que saber qué tipo de variable es. Como tú has mencionado, es una variable medible. O sea, estamos en la sección azul. Ahora, Ujú. como es energía discontinua, yo supongo que debe tener lectores o medidores automáticos que van registrando data. Asumamos que es eso, ¿ya? Claro. Si tienes eso, ¿qué significa? Que tú no vas a sacrificar tamaño de muestra. O sea, te sobran datos hasta, Dios, eres generoso en data. ¿Qué cosa puedes hacer si tienes data? Usar, ¿cuál crees tú que usarías? Si tienes data de sobra. Nosotros te comento, en el día Ujú. mayormente teníamos baja energía, plan de 7 era, vamos a decir, cuando la gente prende sus televisores y todo eso, pucha, un bajón enorme, inclusive el personal lo veías más lento y cuando empezaba, vamos a decir, 10 de la noche hasta las 6 de la mañana, pues teníamos toda una capacidad productiva que doblaba los turnos, ¿sí? Entonces, Wow, inclusive tuvimos que cerrar algunos turnos, estar a medias, implementar otras áreas para trabajar solamente por la noche, ¿eh? Porque nos daba perfecto, mayor producción y rendimiento. O sea, perfecto. medidas que teníamos que hacerlo sí o sí. Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que yo hubiera hecho en tu caso, por lo que me estás comentando? Yo hubiese aplicado tipos de datos, es un dato variable y medible. eh, Hubiera usado tipo de muestreo grande de un N, de un tamaño de muestra mayor a 10 unidades, y hubiera usado el gráfico XS. Primero, ¿para qué? Primero, lo que queremos saber es si me voy a adelantar, me van a disculpar, pero gracias por la pregunta. Me voy a adelantar a este punto. A ver. Mejor para no marear a todo el auditorio, te respondo acá en corto, ¿ya? ¿Qué es lo que yo haría? Usaría este gráfico de acá, el gráfico XS, primero ¿para qué? Para saber si en este proceso existen causas especiales o causas comunes, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que debería haber encontrado con esta información, con este análisis estadístico? Lo que tú dices. Oye, hay menos productividad en el turno 2, en el turno 3 o en el turno tarde, ¿no? Como tú mencionas, pucha, la productividad se cae 40% y el consumo de energía cae 35%. Perfecto. Vas a notar eso con esta data. Entonces, si tú tienes data, no tienes que mandar a una persona que mire, que monitoree. Simplemente analizando la estadística te vas a poder dar cuenta de esos patrones, si está pasando algo más, ¿no? Como tú dices. Y sobre eso vas a hacer análisis, propuesta de mejoras y controles finalmente, ¿no? Del ciclo de email que hablamos hace un rato. Pero es totalmente cierto. ¿Para qué nos sirve todo esto, la selección del gráfico? Porque en base a esto nos va a permitir detectar patrones en el cual esté dentro del control estadístico y cuando esté fuera. Finalidades, evaluar estudios de capacidad, mejorar las causas de la variación, prevención y de los problemas, y finalmente, de mantener los tiempos de ajuste. ¿Ok? Lo segundo está enfocado también al tipo de gráfico, es algo muy parecido, si no les quise colocar ambas, porque uno habla de la estadística per se en base a defectos, variables cuantitativas, medibles, como dijo su compañero, y la segunda te dice resumidamente cuál usar, ¿no? En base a la toma de muestra. Analizar el estado del proceso significa que en este programa que les digo existen tres zonas, ¿vale?
que el análisis te lo saca en 30 segundos. O sea, corres el Minitab y en 30 segundos tienes el resultado, la conclusión y tú puedes tomar una decisión. Entonces, lo que hace esto es dividir cada uno de los límites de control superior, que es la parte de arriba, e inferior, dividirlos en 3 zonas. Cada zona es un sigma. Un sigma es una desviación estándar. ¿De acuerdo? ¿Qué es una desviación estándar? Es cuánto dista un punto, ¿ok? Un valor medido respecto al promedio de todo esos conjunto de datos. Esa diferencia es la que te va a dar una idea de la dispersión de la data. ¿Por qué se hace así? Porque acá salen bienvenidos a Six Sigma. ¿Por qué? Porque cada una de estas zonas es 1, 2, 3 sigmas, 4 sigmas, 5 sigmas, 6 sigmas. Cada uno de esos es un sigma. Por eso es que se habla de 6 sigmas. ¿Qué significa? Tú tienes 3 zonas y de esto lo que pueden considerar es que si tienen pues, una regla empírica que se las quería compartir igual, que si el 60 y 75% de los datos están dentro de más o menos un sigma, o sea, están en la zona C, la segunda puede ser que el 90-98% de los datos esté entre más o menos 2 sigmas, o sea, entre la zona B, ¿de acuerdo? O simplemente que el 99-100% de los datos estén en más o menos 3 sigmas, estén dispersos acá, entre esta zona de acá. Esto es para entender. Este análisis puede ser hecho por el programa rápidamente, pero ustedes tienen que entender cuáles son los patrones que generan esto, ¿de acuerdo? Y vamos a enfocarnos ahí. Por ejemplo, si tenemos puntos fuera entre de 2 y de 3 en la zona A, por ejemplo, como este punto, si hay 2 puntos fuera de esta zona, simplemente es una idea de, oye, acá está fuera de control, ¿de acuerdo? Un solo punto fuera del límite, dice, de 2 a 3 puntos consecutivos en zona A o más allá, también está fuera de control. De 4 a 5 puntos consecutivos, ¿a qué se está refiriendo cada uno de estos? Acá. Es súper extraño, estadísticamente imposible, y por eso que el sistema te detecta, te dice, ¿cómo puedes tener 2 puntos continuos en la misma zona? Si la variabilidad natural hace que tú iteres así. Pero esto es anormal. ¿Qué más es anormal? Tener 2 puntos consecutivos, bueno, 3 puntos consecutivos que toquen zona A, zona C y zona A. Estadísticamente es imposible. Y si alguien encuentra a ustedes en un registro de pesos, en un registro de control de algún operador, o sea, la data no es real. Y si eso está sucediendo, hay un problema que se avecina. Y eso es la alerta que ustedes deben tener. El caso 3, miren, un punto en la zona B, un siguiente punto en la zona C, se van un punto a la zona A y 3 puntos seguidos en la misma zona. Eso simplemente es una regla de que el proceso está fuera de control. Y la última, bueno, este garabato que sale, ¿no? Totalmente fuera de control, hay algo más que está pasando, o la data que les están llenando no es real, y tienen que hacer un muestreo estadístico para ver cómo está realmente el proceso, o simplemente hay un problema en la máquina o en la línea que está generando esta variación. Puede ser algo que no ven, recuerden que ustedes ven efectos. Entonces, ustedes al notar esto, ¿qué van a hacer? Ok, el efecto me dice que estoy fuera de control estadístico en los 4 escenarios, en las 4 reglas. ¿Qué voy a hacer? Encontrar las fuentes y las causas que pueden ser las generadoras del efecto, ¿de acuerdo? Eso es lo que tienen que tener en cuenta. ¿Qué más van a notar? Comportamientos, ¿ok? A modo de ejemplo, este es un control de peso de inyección de tapas de una manufacturera, ¿ok? En el cual no se observa ningún patrón anormal. Por lo que concluimos que el proceso se encuentra en control estadístico. Esa es la conclusión. Ahora, ¿qué es lo que pasa para que esto suceda? Hay 3 tipos de comportamientos y patrones. Estratificación, cuando nos movemos con esta secuencialidad en la zona más cerca a la zona central. ¿Qué significa la estratificación? Oye, acá
me están tomando datos de, no sé, voy a empezar que una máquina tiene 2 cabezales de llenado de producto y, pucha, están los 2 cabezales metidos. Y al estar los dos acá, no les va a permitir a ustedes analizar la estadística. ¿Qué necesitan? Tomar la muestra de forma separada. Cabezal A, un análisis. Cabezal B, otro análisis. ¿Qué más? Cuando hay mezclas. Lo mismo, pueden notar que están casi presentes en los 6 síntomas, miren. Eso tampoco es normal, algo está pasando. O finalmente tendencias. Es ilógico que ustedes tengan esto, miren. Se pasean desde la zona 4 hasta la zona 6 y de la zona 3 hasta la zona 6 acá. O sea, es casi imposible. ¿De acuerdo? Entonces, es importante que ustedes entiendan cómo es que se identifican estos patrones y para qué los hacemos. Una vez entendido eso, perdón, ¿tienen alguna pregunta respecto al tema anterior? ¿Han escuchado de Minitab, de este programa, alguno en plenaria? Parece que no. Se los he dejado escrito en el chat para que puedan ahondar un poquito más sobre ello. La idea de esta sesión no es que sean expertos en Minitab, que no sean belts en Six Sigma, pero sí es importante que tengan nociones de cómo hacer control estadístico de proceso, cómo diferenciar una causa común de una causa especial. Recuerden, causa común, estamos hablando de que el proceso está dentro del control estadístico y una causa especial no hay control, no está fuera de control. Entonces, cuando está fuera de control, primero que pueden hacer es entender, hacer un análisis, hacer la espina de pescado, analizar las 4 o 6 M's, hacer análisis de Pareto, medir datos y empezar a hacer este ciclo de mejora, ¿no? Para ello. Capacidad de proceso, esto es súper importante. A ver, para nosotros saber la capacidad del proceso, tenemos primero que entender que estamos trabajando dentro de una tolerancia, una especificación, un rango, un rango aceptable, ¿no? Límite superior e inferior, que esto se representa como el ancho del proceso, ¿no? O sea, estos son los límites, ¿de acuerdo? Y lo otro es el ancho del proceso real. Supongamos que los panetones puedan estar entre 1 kilo 5 gramos y 1 kilo 30 gramos. Esa es la especificación. Ahí debemos, eso es lo que dice la norma, la municipalidad o el órgano regulador, ¿de acuerdo? La segunda parte es una campana que nos mide el ancho del proceso. Ustedes toman data, calculan la variación que tengan, y este va a ser más o menos los 6 sigmas que están representados en esto de acá. Pero básicamente ese es su data normal. Pueden agarrar y medir 50, 100 panetones consecutivos o muestrados con cierta periodicidad, y ustedes van a obtener una data normal como esta. Entonces, ¿para qué nos sirve esto? Lo que hace la capacidad de proceso es contrasta cuál es el ancho del proceso, lo que el proceso te permite entrar, manejarte, y lo segundo es cuál es el ancho de tu resultado. Entonces, hace un cociente. La capacidad del proceso es de qué tamaño es el proceso de tolerante y cuál es mi precisión, cuál es mi variabilidad como proceso. ¿De acuerdo? Por eso que esto permite entender y calcular la capacidad del proceso. Esto arroja unos conceptos que lo vamos a ver más adelante, pero igual se los comento. Lo que hace la capacidad de proceso es básicamente demostrar en qué porcentaje están ustedes, o sea, que sería esta curvita del centro, de la especificación total para la variable que están midiendo. Eso es lo que mide. Si el CP es positivo, ¿ok? ¿Qué te está diciendo que acá? Pucha, acá tienes una capacidad de proceso única, ¿no? Dice, wow, estás pero súper bien, ¿no? El proceso algunas veces puede descentrarse, como ven en el segundo lado. El proceso no está centrado y te está diciendo, oye, el ancho, cuán gordita está tu proceso, es este, y estás fuera de los límites que el proceso te ha definido.
En otros casos, tienen el proceso que está súper alejado, incluso su media, su tendencia central está fuera del rango de especificación, que también pasa. ¿De acuerdo? Entonces, acá tenemos algunas reglas de cómo estos casos pueden ocurrir o presentarse. Entonces, en resumen, la capacidad de proceso lo que hace es contrasta, como le dije, la especificación total del proceso contra la variabilidad, 6 veces la variabilidad de lo que ustedes obtienen como un resultado de su producción. ¿Ok? Y lo segundo es medir el CPK. El CPK lo que hace es tomar el valor mínimo, ¿de acuerdo?, de una diferencia. Hacen una diferencia entre la media, esta línea central, si pueden ver mi puntero, hacen una diferencia entre el límite superior, el, menos la media, y además compara la media menos el límite inferior. Estas restas de acá toma el valor mínimo y lo divide entre 3 veces la desviación estándar, o sea, el ancho de cuán gordita es la curva. Eso es lo que hace. ¿Con qué finalidad? Para compararse con unos datos que vamos a ver a continuación. Y nos va a permitir dar lectura de eso. Antes que avances, o sea, ya existen parámetros y datos establecidos para tener la evaluación Sí, y se tenemos cualifica ya. CP y CPK, es correcto. Acá solamente, esta es una forma de entender, ¿no? De dónde sale, y ahí salen otros términos más, ¿no? Pero me confirman si ven el siguiente slide que habla de relación entre CP y CPK. ¿Sí pueden Se ver? ve. Ya, Sí, buenas. Sí, sí. ¿Qué es lo que hace esto? A ver, todavía no entramos a la pregunta que tú me dices, ahorita vamos a tocar eso, pero lo que hace esta relación, que es súper importante, que también el Minitab lo saca en 1 minuto, como les dije, el primer caso, el cuadro de la izquierda, ¿qué le está diciendo? ¿Cuál es la especificación del proceso? La cochera. La cochera es el CP, ¿de acuerdo? Y el CPK, ¿cuál es? ¿Cuán gordito yo estoy, no? ¿Cuán gordito soy? ¿Entro o no entro en la cochera, no? Entonces, el CPK es el carro y el CP es el tamaño, el ancho de la cochera. En este caso es igual a 1 y es el mismo, ¿no? Porque te dice, oye, tú estás entrando calzadito. Ahorita vamos a ver cuál de los 4 casos es bueno. En el segundo caso, mi cochera está ahí, la capacidad del proceso, el CP es la cochera, pero yo no estoy ubicado correctamente. Yo me voy a chocar, me voy a estrellar. Y eso es lo que te dice el CPK. Estoy centrado en la especificación. Y cuando me refiero a me voy a estrellar, como gráficamente lo muestra esto, acá se va a reventar la columna, ¿no? En la pared. Y eso es lo que pasa a veces en nuestros procesos, ¿no? Como decía su compañero hace un momento. Viene la municipalidad, hace un muestreo y descubre que el peso está bajo. Y está violando una norma. O están en el sector construcción, vienen a hacer un muestreo, a ver el ancho de algo. Igual, la variabilidad te dice, tú debes estar, el ancho de la pared, el ancho de la puerta debe ser entre 80 y 1 metro. Que lo encuentran en 78. A eso me refiero. Entonces, el tercer caso, si se dan cuenta, el ancho de la cochera, o sea, la especificación, el CP, es más pequeñito que el carro. ¿Qué significa? Que el proceso está muy gordito, está muy disperso. Es muy disperso y no va a entrar. ¿Qué es lo que le estoy diciendo con esto? Con seguridad van a fallar. Les van a hacer una auditoría y va a salir que no cumple su especificación. Están incumpliendo una norma. ¿Y cuál es el caso ideal? El cuadrante de acá. La especificación, el spec, el CP, la cochera es anchísima. ¿De acuerdo? Y ustedes, el CPK, cuán delgados son, es así. Y están súper holgados y encima están centrados, mira. La persona para cuadrarse no se va a chocar ni se va a raspar. Simplemente va a ingresar tranquilo, confiado, seguro, sin daño, sin perjuicio, sin nada. Entonces, eso es lo que se trata de hacer con estas herramientas, ¿no? Ya sea en el sector construcción, en el sector de plásticos, en cualquier sector. Basta con tener datos medibles, data variable para poder empezar a hacer esos análisis. Lo segundo que quiero que entiendan es que existe un CP y un CPK
una capacidad del proceso en el largo plazo y en el corto plazo. ¿Qué es lo que va a pasar? Ustedes al calcular, al hacer su muestreo y determinar el CP y el CPK con las fórmulas que anteriormente les he pasado, ¿qué es lo que están haciendo? Es ver cómo está el proceso en ese instante. Me dice, Christopher, he hecho el día 8, he hecho una medición a las 3 de la tarde. Perfecto. Ese es el estado de tu proceso el día 8 a las 3 de la tarde. Esa es tu capacidad de proceso ese día, en ese momento. Christopher, ¿ese va a ser todo en el 2024? No. Un proceso en el corto plazo tiende a ensancharse, tiende a, a irse un poquito, a estirarse un poquito por las bandas, ¿no? Pensando en qué, en que por naturalidad la gente sí, de alguna forma se puede distraer un poquito, puede pasar algo, se desajusta una tuerca, ¿no? Por eso es que ahí hablamos el otro día de TPM, de TQM, cómo controlar todas las M's, ¿no? Máquinas, métodos, materiales, gestión de recursos y todo esto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es que en el largo plazo, si se dan cuenta acá, la capacidad del proceso y la distribución puede moverse acá, ¿no? Puede estar bien centradita, un operador nuevo, miren, bien centradito, alineado. El primer turno chambea más por acá, el segundo turno más para la izquierda, ya tiene un tramo que está fuera de especificación, ¿no? Estoy por acá y, pucha, me cambiaron la bobina, me cambiaron el material, me cambiaron el tipo de aceite, y me voy moviendo. Y empiezo a mover la media, la tendencia central del proceso. ¿Y qué cosa afecta eso? Su CPK. Eso afecta, porque se descentran del proceso. Hay probabilidades de que no cumplan. Ustedes tienen que estar así, como esta curva de acá, como el operador nuevo, todo el tiempo. Ahora, para que estén así, y como saben de que se mueve y se ancha como en la parte de abajo, ¿qué creen que cómo debe ser su curva acá? ¿Lo más gordita o lo más delgada? Si saben que en el tiempo se va a anchar y te vas a salir, se van a comer, se van a chocar contra el estacionamiento. Lo que se busca justamente es reducir variabilidad, es que su curva no sea tan ancha, que sea más angosta, para que en el tiempo, en el largo plazo, al moverse, no se salga a especificación, porque se va a anchar. Prefiero que esté así y que al ancharse se convierta en esto, pero que se mantenga dentro de la especificación. Entonces, esa es la importancia de ver. Ahora, ¿cómo pueden ustedes transformar una forma súper práctica? Es que cuando ustedes determinen el CP y el CPK con las fórmulas que les he dado hace un momento en el proceso, en sus trabajos, para convertirlos, pueden usar un factor. Si ustedes están calculando un valor en corto y quieren pasarlo a largo, tienen que sumarle 1.5 veces la desviación estándar. Si ustedes quieren pasar, ese es en el caso se reporte algo, ¿no? Si ustedes quieren pasar de un periodo del estudio, de repente el estudio ha sido en el corto plazo y quieren pasar a largo plazo, le restas 1.5 veces la desviación estándar. Entonces, es importante entender cómo se va a manejar esto, ¿no? Una cosa es el periodo de estudio en el cual yo lo hago, mido una vez, mido una semana, y otra cosa es que yo quiera hacer un periodo de estudio de 3 meses a más. En Six Sigma se habla de 3 meses a más para largo plazo. Ya creo que en el mundo estratégico y empresarial se habla de un año a más. Pero quiero que lo tengan en cuenta para cómo ubicarse. Ahora, el Minitab les da la facilidad de calcular, es más, te da el CP y el CPK de corto plazo y te da el PP y el PPK de largo plazo también. ¿Qué es lo que hace con los valores? Los ancha un poquito más, ¿no? Con una probabilidad de error en el tiempo y de esa forma logran que suceda esto, ¿vale? Nivel sigma y transformación. Perdón, ¿alguien tiene alguna pregunta respecto a este tema? Consulta, disculpa que te pregunte, pero sí está interesante el tema. Ese 1.5, uno o menos, más o menos 1.5, Sí. en el tema de costos, o sea, me va a convenir cuando sea al lado derecho, porque cuando estoy en negativo, de verdad que el costo final de mi producto va a ser, o no voy a poder coberturar, por ejemplo, los pedidos de un
exportador, un importador, ¿verdad? O sea, Exacto. exactamente tiene que ser más o menos 1.5 o también puede fluctuar entre esos dos rangos. A ver, la idea es que, a ver, déjame adelantarme para responder a tu pregunta exactamente, ¿ya? Espérame, creo que lo tengo por acá. Yo te lo digo esto porque yo, bueno, sigo trabajando en plantas y también voy tipo consultoría a plantas y Ujú, tema ujú. nuevo y seguro que con lo que nos acaba de decir me voy a seguir introduciendo en la investigación. Sí, sí, Y sí. en algún momento voy a sentarme con los directores o con gerente Ujú. y les voy a explicar este tema y decir, wow, o sea, vamos a hacerlo, vamos a implementarlo de repente en un piloto. Y cuando Así vean es. que sus cifras comienzan a tener variaciones, tanto en la parte financiera, proyección y temas comerciales, hoy van a decir, un momentito, vamos a tener que reestructurar, va a ser un grito al cielo. Dame un segundo, voy a conectar mi computadora porque antes que se apague y te respondo, ¿ya? Y te voy a justo proyectar qué cosa vamos a revisar para que tú sepas qué es mejor y cómo medirlo, ¿ya? Dame un segundo. Queridos participantes, informarles también que ya se encuentra en el chat el enlace para que puedan registrar su asistencia. El día de mañana voy a estar aperturando el número de WhatsApp para que puedan hacerme llegar todas sus consultas respecto a los materiales educativos que van a ir recibiendo de estas sesiones ya culminadas. Y también para cualquier asesoría que necesiten, no duden en escribirme. Ahí está mi número en el enlace de WhatsApp, que también voy a estar compartiéndolo al final de la clase. Bien, Luis, a ver, dime si puedes ver mi slide ahorita. ¿Ves este cuadro de acá? Sí, lo veo. Sí. Ajá. Ya, a ver, lo voy a agrandar, ¿ya? Para poder, si me dan un chance toda la plenaria, por favor, para entrar a este punto, porque la pregunta que ha hecho su compañero es súper buena. Eh, ¿Cómo se ve eso a nivel sigma? ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que tú tienes que ver? Básicamente es, cuando tú calcules el CPK, que es lo que te he mencionado, el CPK, si recuerdas, te dice cuán lejos estás del límite superior, tu tendencia central, cuánto está del límite superior y del límite inferior. Entonces tú me estás preguntando, oye, ¿qué agarro para medir esto? Entonces mi respuesta sería, agarra CPK. Esto de acá tienes que agarrar. Entonces, de acuerdo al valor de CPK que tú tengas, tú tienes entre 1 y 1.17. El tema es, sorry, pero sigue chambeando, hay arduo trabajo. O sea, es un CPK pobre, es un proceso pobre. ¿De acuerdo? Si el CPK que obtienes a corto plazo, ojo, escúchame bien eso, a corto plazo es de Ya. 1.33 a 1.50, es un proceso, una capacidad, es buena, ok, es bueno, puede cumplir. Si tú tienes entre 1.67 y 1.83, es excelente, te dicen, wow, hay que darte un premio a la excelencia. Pero si tienes un CPK2, que este es más utópico, o sea, es más fantasioso, pero no imposible, estadísticamente sí es posible, pero la filosofía es hacia mejora continua, apuntamos al 2, es que vives en 6 sigma. ¿Qué significa? ¿Has escuchado o alguien ha escuchado acerca del DPMO? Eh, Son defectos de oportunidad por millón de envases producidos, ¿ya? ¿Qué es lo que hace esto? Tú al ser 6 sigma, estás diciendo que por cada millón de envases o para cada millón de ladrillos que tú produzcas, solamente vas a tener 3.4 probabilidades de defectuosos. Es una maravilla. O sea, tu nivel de reclamo va a ser de 0.0000017. O sea, es nada. Mira la cifra de abajo. Y si yo veo el nivel sigma, el nivel Z, el sigma Z acá, un CP de 2 se traduce en un sigma Z de 6
y los PPs fuera de especificación, ¿qué te dice? Que de 1.000.000 tú vas a tener 0.002 unidades defectuosas. O sea, casi cero defectos. Sí, sí tiene razón, porque yo trabajo, bueno, voy a planta de café granos y utilizamos máquinas Celtron, las espectrofotométricas, Ujú. donde tú la alimentas con fotografías de los defectos y colores que vas encontrando día a día. Por Oh, ejemplo, en una genial, planta genial, ¿ya? le puedes almacenar una capacidad hasta 12 millones de fotografías y en segundos Wow, te rechaza los defectos que tiene y te bota pues un grano, digamos, a la medida, con el color, listo para perfecto. envasar. Y a Así veces es. hay clientes que están en Bélgica o en Europa, en el caso del café, te dicen, ¿sabes qué? El café lo necesito a 5 defectos, 3 caracolillos, un brocado y de repente un negro o un marrón. Entonces programa la máquina y por segundo tú puedes hacer un muestreo aleatorio de los sacos de yute a exportar, y por donde lo cojas vas a tener justo los 5 defectos que tú o el cliente ha pedido. Entonces, Monstruo. esta tabla de verdad que interesante, ¿ah? Buenazo, buenazo. Espero te sirva mucho. Igual, cualquier duda podemos seguir usando las siguientes sesiones para desarrollar más si tienes alguna duda. Pero esto es, literalmente te va a dar todo, todo lo que necesitas para poder elevar a otro nivel tu proyecto. Ahora, importante entender el término de nivel sigma a todos. El nivel sigma a corto plazo se puede derivar del CPK. ¿Cómo hacen? Agarran el CPK que han calculado con las fórmulas que le he pasado previamente y lo multiplican por 3. Si tienen el PPK, ¿cuál es el PPK? Es lo mismo que el CPK, pero es a largo plazo, ¿ok? Lo multiplican por 3 y obtienen el valor. Y todo lo pueden comparar acá. Estas medidas yo les sugiero que vean el CPK a corto plazo y hagan esta lectura, ¿no? Y ya puedan compararte, ¿no? ¿Cómo vas a estar acá? Y acá tienes una interpolación más o menos de, oye, en largo plazo, ¿qué significaría esto, no? Mira, la perfección en el mundo te dice, si tú tienes 6 sigmas y un nivel Z de 6, tienes en el corto plazo casi cero defectos, pero en el largo plazo, con eso quiero que sepan que un proceso se va degradando, se va relajando por estadística, el sigma Z baja de 6 a 4.5 y podrías caer en 3.4 defectos por millón de oportunidades. Entonces, es lo que tú mencionabas, ¿no? Entonces, bueno, espero que hayan entendido esta parte. Gracias por tu intervención, Luis. Nos has permitido entrar súper rápido también a este punto, y con esto ustedes pueden calcular cómo está realmente su proceso. Acuérdense que lo que van a hacer es medir. Ustedes, cuando van a hacer un ciclo de IMATE, van a definir su problema, van a medir variables, van a calcular capacidad de proceso inicial con la finalidad de saber cuál es el estatus actual, cuál es el ASIS y hacia dónde lo quieren llevar, o sea, cuál va a ser el to-be, hacia dónde lo quieren llevar, ¿de acuerdo? Y obviamente van a empezar a hacer análisis y hacer toda la rueda del ciclo de IMEC de Six Sigma. Después un caso práctico, no es el objetivo que lo resuelvan acá, pero para que lo puedan hacer tal vez en sus casas. Adelante, por favor. Creo que han escrito ustedes. Javier Torres dice, este nivel sigma se utiliza en las industrias de manufactura, en especial de máquinas. Así es. Por ejemplo, celular, así es referencial. Automóviles y otras grandes empresas. Ya que las fallas para este tipo de empresas, las fallas no están permitidas, es correcto. ¿Por qué? Porque la severidad es muy grande. ¿Se imaginan que le fallen los frenos a un carro? Es una locura, ¿no? La severidad que hablamos el otro día estamos hablando de, puede ser una muerte incluso. Entonces, naturalmente, sí podemos aspirar a eso, eh, pero no se queden cortos. Lo que dice su compañero es muy cierto, pero como les dije, mejora continua, el cielo es el límite. O sea, pueden continuar haciendo cosas. Yo les cuento una experiencia. Yo pude elevar el OEE y la eficiencia mecánica de una envasadora que tenía 24 años, y me decían, no, esa máquina ya no está, ya no sirve, está descontinuada, todo, ¿ah? Está vieja, no hay repuestos, y logramos elevarlo hasta 94% de eficiencia mecánica, imagínense,
aplicando TPM, aplicando control estadístico de proceso, análisis modal de fallos y efectos, viendo estas herramientas estadísticas, a pesar que nos decían que no se puede, ¿ok? Sí se pueden hacer muchas cosas y sí los reto y los invito a que puedan aplicarlo en sus industrias, ¿no? Retarlos, salgan de la caja todo el tiempo. El caso práctico uno, básicamente, es tomar las data para que puedan calcular el PP a largo plazo, ¿de acuerdo? O el CP. En este caso le dicen PP porque los números que tienen es una estadística en el largo plazo. Y luego calcular el PPK1, PPK2. ¿Por qué hay dos? Porque recuerden que la diferencia que se da entre la media, o promedio, como algunos lo conocen, la media, y el límite inferior, dividido entre 3 veces la desviación estándar, van a obtener dos valores, pero como ustedes vieron en la fórmula, van a tomar el valor mínimo. Entonces, su PPK resultante es el mínimo. ¿Qué es menor? ¿0,62 o 0,90? Obviamente 0,62. Ese es su valor resultante. ¿De acuerdo? Y esa es una vista que Minitab les bota cuando procesen los datos, tal como su compañero hablaba con el café. Y lo que si se dan cuenta, tienen la capacidad general, ¿no? Tienen el PP, el PPK, el CP, el CPL, estas son otras dimensiones, ok, pero para finales del curso no tiene sentido, pero sí para que lo puedan tener en cuenta. Ya, uno es el CP de alta y otro es el CP de inferior, pero no se compliquen por ahora. Lo que quiero decirles es que esto se puede graficar rápidamente con un programa, ok, y si se pueda co-crear algo más, pues es increíble. El segundo caso que les estoy dejando, básicamente es un tema de resultados, ok, algunos datos, para calcular los índices de capacidad, ¿de acuerdo? Eso sí lo dejo para que ustedes lo puedan resolver, se diviertan un poquito con esa estadística y puedan retar un poco más la data real que tengan en sus industrias u otra cosa. En este caso hay data para calcular la capacidad de proceso de longitud de puertas para automóviles, ¿ok? Entre otras cosas. Y finalmente elaborar una representación gráfica del proceso y calcular esta fracción de defectos del mismo. Esta fracción de defectos se refiere al DPMO, ¿de acuerdo? Que está en la tabla anterior para que ustedes puedan poner en práctica al respecto. ¿Tienen alguna pregunta? Porque esta última parte es ya más cortita sobre auditorías de calidad. Luis, ¿tienes todo claro? ¿Tienes alguna duda? No, está bien. Interesante, como te digo, porque lo correlaciono a lo que yo hago acá en el norte de Caso Piura. Entonces, te mencioné el proceso de Mango porque también hacemos tema de auditorías para certificación y a veces nos dicen, ingeniero, y disculpe, y tenemos estos procesos, podemos cuantificar ahora con lo que tú mencionaste, las medias, más o menos 5, no lo tenía en claro, más lo que nos mencionaste del programa. Voy a ver de cómo me agencio el programa, inicialmente aprender a manipularlo ello. Y lo otro, pues, las consideraciones de presupuesto gasto, que es lo que a un gerente, bueno, yo también estoy asumiendo ya gerencia, nos interesa que no nos llegue un 50 hojas, sino que se nos envíe una tabla y esa tabla hable por lo que toca decir las 50 hojas ya para leer, que me lo Así explique el es. responsable del proceso, ¿sí? Perfecto, perfecto. Ahora, solo justo que has hablado de un informe gerencial y más que todo la valorización de los ahorros operativos. Punto importante para que todos se den cuenta. Déjenme darle rápidamente impresión de pantalla. Lo que normalmente hacen equivocadamente algunas personas es que cuando valorizan, oye, ¿cuál es el precio promedio ahora de voy a inventar, de nuestros sacos de café? Pucha, antes teníamos una variación de este tamaño y la hemos reducido a este tamaño. Ok. ¿Cuánto era la media antes? Ah, la media era de, voy a inventar, 143 kilos y ahora es de 141.1. ¿Qué hacen? Hacen la diferencia de medias. Y sobre eso valorizan cuánto producen al mes, al año, y le ponen un costo y dicen, wow, esto es. Te Error. complemento ahí, en el tema de los precios, sí se hace con medias. Como se negocia a futuro, uno cotiza en bolsa, y vamos a decir el 2025, se Ujú. negocia entre el precio 2023-2024 y existe una media de precio.
y de ahí viene pues los plus adicionales de comercio justo o los sellos que se puedan tener, más digamos la variación por libra de café. Entonces, en precio sí lo manejo bien porque ese también es mi fuerte. Y lo otro que mencionas, sigo diciéndolo muy interesante, ¿eh? Sí, de hecho, toda la razón, ¿ah? A nivel de compras siempre sé que se maneja una media, es más, puede ser estacional o no, también es campo en el cual me desarrollo, pero me refería más que todo en cuantificar mejoras. Uno no puede cuantificar mejoras con esta media. Si yo paso de acá a acá, estadísticamente no es correcto, ¿ok? Para cuantificar mejoras, cuando ustedes hagan sus proyectos, de repente su compañero Luis en su empresa y otros más, tienen que ver la variabilidad. ¿Por qué? Porque ustedes están diciendo que solamente el 50% de los datos están por debajo de esa media. O sea, de acá para acá. ¿Dónde está el otro 50%? De acá para allá. Entonces, lo que tienen que usar para cuantificar y costear esos impactos es el ancho de la curva. O sea, ¿cuál es eso? El nivel sigma. Ese nivel sigma es el que ustedes deben utilizar para cuantificar sus proyectos de mejora, presentar al directorio, al comité, y cuando les toque hacer eso, o las jefaturas, ¿no? A los ingenieros supervisores inmediatos también, ¿no? Vamos a tocar rápidamente el tema de auditorías. De hecho, el core de la sesión era un poco ver la parte estadística, esta parte más robusta. Espero que se lleven este gran material. Auditorías de calidad, básicamente, ¿para qué lo hacemos? Muy similar a lo anterior, enfoca al cliente y esto, ¿qué cosa nos permite medir indicadores de desempeño, ¿no? Todo está enfocado a eso. Indicadores de desempeño de cómo va el negocio. Para eso hacemos auditorías de calidad. No es que queremos cumplir con algo, ¿no? Enfocado a eso, ¿de acuerdo? El proceso de auditoría básicamente puede estar enfocado a 5 o 6 pasos: planificarla, crear auditorías por procesos, ¿no? Área A, área B, área C. Obviamente ejecutarla, informar, hacer un informe post esto, y hacer un seguimiento, ¿de acuerdo? ¿A qué niveles deberíamos atacarlo? En verdad, a nivel macros procesos, procesos intermedios y subprocesos se amerita, ¿no? Pero la idea es agarrar los procesos del core del negocio, o sea, donde es el que mueve, ¿no? En el caso de plantas industriales, los procesos core, o sea, los procesos fuertes de la compañía, normalmente son producción, definitivamente. Entonces, producción y ventas. Entonces, para que lo tengan en cuenta, ¿no? Cuando necesitan hacer alguna. Tipos de auditoría existen internas y externas. ¿Cuál es el objetivo de las internas? Básicamente, generar acciones que entreguen contramedidas correctivas, preventivas y de mejora. Yo más de mejora las llamo más sistemáticas. No me gusta tanto usar el término mejora porque si es que es la sistemática, yo hoy evito que la persona se corte, ok, le pongo una bandita, una curita. Yo prevengo que se corte, le doy otra herramienta, ¿de acuerdo? Pero lo sistemático es, ok, ¿por qué se cortó esa persona? Ah, porque usa un cuchillo. Pues la pregunta sería, en este proceso, en esta empresa, ¿cuántas áreas adicionales también usa cuchillo? No solamente en el área de corte. Ah, también usan 5 o 10 áreas más. Perfecto. ¿Cuál va a ser la medida, la acción para que eso no vuelva a pasar? Entonces, no solo se enfoquen en resolver el problema en el punto. Está bueno que lo hagan correctivamente y preventivamente, pero luego tienen que hacer una expansión horizontal a todo el proceso y a toda la compañía, ¿no? Para que no les pase algo desfavorable. La auditoría externa en este caso puede ser conformada por clientes y o también contratarlas, ¿de acuerdo? Y en este caso el objetivo obviamente es eh, que pueda desarrollar también competencias, ¿no? En algunos casos certificaciones o continuar contratos con proveedores. Por ejemplo, empresas como Cencosud, McDonald's, Totus y entre otras más, vienen a empresas que son sus distribuidores principales. En mi caso, a mí me visitan como entre una vez al año y cada 2 años para hacerme auditorías del proceso, ¿no? Como tal, con enfoque de calidad, con el enfoque ergonómico, cualquiera sea el tema, incluso con el sistema de calidad. Entonces es importante que lo tengan mapeado para ver para qué nos sirve, ¿ok? No es necesidad que sean expertos como son cada auditoría, pero sí que puedan entenderlo de forma pronta. Y el proceso de forma muy rápida,
¿En qué se traduce? En crear planes de control, ¿ok? Y bueno, esta última parte no se las voy a mencionar para no dilatarles tanto, pero eso es un pase cuando uno está haciendo una auditoría, finalmente van a salir oportunidades y ustedes que van a liderar plantas o que hoy lideran plantas, cada oportunidad que salga tienen que bajarlas a un plan de control de proceso. Por eso hacemos control estadístico de proceso. ¿Y qué más? Debe retroalimentar el AMEF. El AMEF es el análisis de modo de fallas y efectos. Normalmente eso se usa para máquinas, ¿ok? Pero si hay procesos manuales, podría ser algún otro procedimiento, ¿no? Y la idea es que conforme esto pase y baje el riesgo de ocurrencia, en este caso, los planes de control se ajusten y se vayan mejorando constantemente, ¿no? Recuerden que les hablaba de los RPNs, el número de prioridad de riesgo, justamente es para eso, ¿no? Y hacer que su proceso sea más seguro, reducir esta variabilidad que puede ser así, comprimirla y de esta forma tener un mejor resultado, ¿vale? Eso sería todo por hoy. Sí me gustaría escucharlos y ver qué es lo que, qué cosas están llevando el día de hoy, qué temas adicionales les gustaría que toquemos respecto a esto, si tienen alguna pregunta abierta de repente, ¿no? Respecto al tema. Sería bueno que en un momento de estos nos expliques las responsabilidades de terceros en la operación y alquiler de planta, ¿sí? Yo soy una empresa, vamos a decir, de Bagua, Jaén, y llego a Piura a procesar, y yo recibo el producto como dueño de la planta, pero en el daño colateral del que alquila, o sea, qué responsabilidades existen ahí o cómo se maneja el tema de planta. Bueno, es un contrato, pero estoy procesando un producto que no es mío, ¿sí? Igual, y a veces hay reclamos, hay postergaciones, fallas, entonces mayormente se le carga al operador, ¿sí? Ujú, ujú. Buenazo. Mientras respondo la pregunta de su compañero Luis, sí me gustaría que entren al Menti un momento eh, para que coloquen qué es lo que se llevan de esta sesión, por favor. ¿Cuáles son los conceptos más grandes que han podido captar el día de hoy? Y pucha, ¿qué parte, qué habilidad creen que se está desarrollando también en ustedes, ¿no? Luego de haber visto estos temas tan importantes. Vale, mientras lo van haciendo, respondo tu pregunta, Luis. ¿Me hablas de responsabilidades para la empresa maquiladora o para el cliente que hace que contrata la maquila? Sería para ambos. Para ambos. Claro, Vale. fuera del contrato, con todos estos procedimientos, o sea, se tendría que implementar y decirle, mira, esto existe, vamos a implementar un modus piloto para el tema del análisis y todo, o sea, ahí vamos a tener que referenciarlo en un documento bajo estas responsabilidades. Ah, ok, ya, vale. Esta herramienta, básicamente, ¿qué finalidad quiere? Control estadístico. El control estadístico, ¿qué cosa es lo que busca? Es que no hayan problemas futuros. Cuando un proceso está fuera de control estadístico, no es que tu producto esté mal, no es que vas a matar a un niño, no. O sea, es bueno. O sea, no es bueno, no es malo, mejor dicho, pero tampoco es bueno. Pero lo que te está diciendo la estadística, el control del proceso estadístico, es que estás previniendo que no va a haber un fallo futuro. Porque recuerda que hay una cola, es una curva y tiene una cola. Entonces, la probabilidad de que llegues a la cola es más bajita, ¿no? Es de 0. Puede ser 0.05%, 3%. Entonces, lo importante de cómo va el rol de responsabilidad acá, en mi punto de vista, en lo que yo he podido notar, para el proceso, si el proceso se genera, si tú eres el maquilador y el proceso se da en tus instalaciones, el rol de la responsabilidad por hacer que el proceso sea más confiable tendría que recaer sobre ti, en tu caso, si eres el dueño de la empresa que hace la maquilación, no tienes las instalaciones y todo.
Ahora, ¿eso qué cosa va a garantizar? Que tengas menos defectos, mejores rendimientos. Si tú le estás cobrando, voy a inventar, eh, no sé, $700 por tonelada de lo que le estés fabricando a tu cliente y tú logras ser más rentable, incrementas tus rendimientos, tú le puedes seguir cobrando $700 por tonelada, pero la rentabilidad para tu planta maquiladora va a ser mayor. O sea, el beneficio es para ti. Tus ganancias se van a maximizar. Y por otro lado, vas a tener también a tu cliente feliz, ¿no? Eh, Sin embargo, hay un tema contractual, ¿no? Algunos clientes, yo tengo un maquilador, nosotros en Live no somos maquiladores, pero hay algunos clientes que vienen a hacer algunos productos, algunos a base de vino, y por ejemplo yo le digo, oye, pero eso está fuera de estándar, y me dicen, no, te paso una carta notarial en donde te digo que yo me hago responsable de eso, pero yo le digo, pero está sucediendo esto. Eh, Tu capacidad de proceso, tienes una cola que te puede afectar en algún momento. Y me dicen, no, yo lo asumo. Ok. Entonces, bajo responsabilidad del cliente, me ha tocado justamente ver, pasar los protocolos, ver y decir, ok, tú vas a asumir ese tema, perfecto, no estoy de acuerdo contigo, pero es lo que estás aceptando. Pero como tú, al final, tu rentabilidad, tu capacidad, tu variación va a ser menor, yo creo que tú deberías liderar esa iniciativa, ¿no? Básicamente eso. Me avisa, no sé si respondí tu pregunta, Luis. Sí, sí, está bien. Vale, buenazo, les agradezco. Ricardo, ¿tenemos algo sobre los temas que se llevó la gente de esta sesión? Estoy revisando, ingeniero, parece que todos tienen claro la exposición de hoy. Estaba revisando más bien de lo que querían escuchar, algunas respuestas que quedaron pendientes por ahí. No sé si las puedo leer para que las tengan en consideración. Sí, claro, claro, dale. Nos comentan, hoy conocí CPKs, no suelo ver cómo es que afectan los problemas dentro del proceso a corto plazo, sino hacer una comparativa con el largo plazo, ya que como usted dijo, todo proceso se deteriora. Así es, así es. Es muy cierto eso, ¿no? Entonces, siempre va a haber un estado, un status quo, ¿no? De que se relaje el tema. Entonces, sí es súper importante usar estadística objetiva y no solamente usar los feelings, que a veces uno cree que no, yo confío en esa persona, ¿no? O sea, por eso es bien importante que ustedes lo manejen de esa forma, ¿no? A nivel objetivo, a nivel estadístico, le va a dar más estructura y más seguridad también en su proceso, ¿no? Definitivamente. Excelente, ingeniero. Parece que no tenemos más intervenciones. ¿Alguien se anima a dar alguna última intervención? ¿Una consulta al docente? Ha estado muy entendible la clase del día de hoy, ingeniero. Felicidades. También hemos mantenido una buena audiencia. Este, comentar que ya el martes 12, si no me equivoco, estamos entrando al módulo 3 y como comenté, también ya voy a estar aperturando los números para poder asesorarlos para el tema de la certificación. Ingeniero, algunas palabras para poder dar con culminado esta sesión. Sí, primero agradecerle las intervenciones a Luis, a Javier también, a José Daniel, a Carlos, por la participación de hoy. La verdad que me han retado con muchas preguntas y la verdad que yo encantado de poder responderlas. Sí, nuevamente invitarlos a que puedan formar y acceder a este paquete de afiliación del diplomado para consolidar un poco más y hacer evidente sus aprendizajes, ¿no? Y todas esas técnicas que se están llevando, ¿no? De mi lado nada más y desearles muchos éxitos y nos vemos en la próxima sesión del martes. Gracias. Excelente, ingeniero. Buenas noches. Comentarles, queridos participantes, que ahí en el enlace de chat he fijado el link para que puedan registrar su asistencia. El día de mañana voy a estar subiendo este contenido audiovisual para que puedan refrescarse.
También voy a estar compartiendo los enlaces de las sesiones pasadas para que también registren su asistencia. Y como vuelvo a decir, puedan hacerme ya sus consultas respecto para que puedan acreditarse y obtener la certificación de este maravilloso curso. Quedo atento a sus preguntas en el chat y si no hay más consultas, dar por concluida esta sesión. Muy agradecidos a todos por su presencia, que tengan buenas noches, hasta el día martes. Ok, voy a volver a reenviar el formulario para que registren la asistencia. Un momento. Ahí estoy compartiendo el enlace de la asistencia. Muy bien. Espero puedan estar atentos al grupo de WhatsApp y ahí estaré enviando también las nuevas novedades que vamos a tener para el día martes respecto al tercer módulo. Muy agradecido con todos. Buenas noches.